Estamos actualmente en el webinar virtual Reimaginando el bienestar integral de tu fuerza laboral. Mientras se van conectando, por favor, escriban en el chat desde qué lugar del mundo nos están visitando. Colombia, Brasil, Venezuela, Chile, espectacular, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, United States, great, welcome here. We have also translation in English, of course. Muchos países en portugués también hablamos posteriormente. Panamá, Colombia, maravilloso. Bienvenida, estamos tan contentas de tenerlos acá. Estamos tan contentos de que se vayan uniendo, tenemos muchas personas que se van a ir uniendo. Este evento viene con mucha información que realmente los va a enriquecer, los va a llenar de ideas y de creatividad para la planeación hacia el futuro. Así que muchas gracias por estar aquí. Y mientras se están conectando desde los distintos lugares y nos están escribiendo aquí, bienvenidos en el chat desde todos los países que están visitándonos, vamos a ir a la siguiente slide porque les quiero contar, por supuesto, cómo acceder a la traducción simultánea. Sí, este evento está siendo traducido actualmente en portugués y en inglés. Si tú hablas solo inglés, if you speak only English, please go to the world here in the Zoom. Por favor, si tú hablas portugués o inglés, visita aquí en la misma pantalla de Zoom el icono del mundo, interpretation, interpretación, y ahí puedes seleccionar el idioma que más prefieras, ¿sí? Así que los invito a seleccionar la traducción de tu preferencia. Vamos a la siguiente slide. Mientras se van conectando, quiero invitarlos, por supuesto, con nuestro invitado, Ricardo de Almeida, que es el líder regional de Latinoamérica de Mercer March Beneficios. Ricardo, ¿cómo llega hoy día? ¿Cómo estás? Nada, buenísimo, Eli. Muchas gracias y mucho feliz de estar con todos acá. Mira, estoy mirando que tenemos muchas personas ainda ingresando, entonces creo que podemos voltar nuevamente a la traducción para que todos vean que hay la traducción, Ok, ¿no? ok, listo. Entonces, just Entonces nos saying, quedamos aquí un minuto, pues exactly. Ricardo. I was just saying that there's many people getting into the webinar. I'm very happy to be here with everybody. So I'm just here so everybody can see that we do have the translation service for English, que aquí nós temos a tradução de português e a inglês, e para os brasileiros também temos a tradução para português. Então, escolham sua língua, nós vamos falar espanhol, mas temos as traduções para vocês, tá bom? Ok, entonces, Eli, creo que ya podemos pasar a la próxima. Sí, Ricardo, bienvenido. Entonces te dejo aquí. Muchas gracias, Elis. Para los que no me conozcan, yo soy Ricardo Almeida, soy el líder de Mercer March Beneficios para la región de Latinoamérica y Caribe. Estoy aquí liderando ese gran equipo de expertos y siempre ayudando a todos los clientes a mejorar en sus resultados y también la calidad de vida de sus empleados y familiares, ¿no? Tenemos tendencias muy nuevas dentro de la América Latina y hoy vamos a estar con ese panel de expertos para compartir muchos de los datos que están súper interesantes, ¿no? Antes de ingresar en los datos, quería platicar un poquito de algunas tendencias macros que están pasando en América Latina para poner en contexto muchas de las decisiones que pasa con la área de beneficios a los empleados, ¿no? Creo que la primera, y que siempre platicamos muchos, son los cambios gubernamentales que están pasando en América Latina, ¿no? Muchos están platicando de la onda rosa, ¿no? Está aquí con mi camisa rosa, pero no importa si el gobierno está de derecha, de izquierda, que sabemos que hay cambios de reglamentaciones. Y nosotros como empleadores
necesitamos ser mucho ágiles y manejar esos cambios, ¿no? Entonces, hacer los ajustes. Y además, en la área de recursos humanos, tenemos muchas regulaciones en América Latina y muchos ajustes para hacer. Entonces, creo que de esta parte, ¿no? Cada vez más los beneficios y la agilidad de nosotros quedan más importante. Los temas de inflación que ahora están llegando aquí en los Estados Unidos, donde yo estoy ubicado, ya existen a muchos años en América Latina, ¿no? Siempre miramos las historias de Venezuela, ahora de Argentina, cuando yo estaba creciendo con la hiperinflación de Brasil, ¿no? Entonces nosotros creo que ya estamos mucho acostumbrados con los temas de inflación, ¿no? Los gobiernos de América Latina, muchos, elevaron las tasas de interés durante lo COVID, antes que Estados Unidos y muchos otros a niveles, y ya tomamos la medicina, ¿no? Entonces creo que de ese temas de inflación y tasas de interés siguen no pegando, ¿no? Y además, en los próximos años tenemos que hacer ajustes salariales, ajustes de beneficios, y todo esto entra en la ecuación para evaluar cómo debemos tratar de este tema. Entonces, un tema súper interesante. Y después vamos a profundizar en la inflación de salud y además los temas de las tendencias de salud, ¿no? Porque la inflación de salud es uno de los componentes de esta tendencia, ¿no? Y los costos. Los temas de COVID, ¿no? Pegó mucho a América Latina, ¿no? Y básicamente fue una de las regiones en términos de mortalidad y mortalidad más de enfermedades, ¿no? Más afectadas en el mundo. Y miramos mucho en esto, ¿no? En los estudios que hicimos de people risk, de riesgo de personas, a donde uno realmente mira que América Latina, en los temas de pandemias del futuro, ¿no? Pensando de cómo hacer para comunicar mejor y traer beneficios para ayudar a las personas durante las pandemias futuras, nos preocupa mucho más do que otras regiones del mundo. Además, con temas ambientales también fue súper interesante. Pero en cuanto vamos moviendo a ese nuevo normal, ¿no? Que estamos mirando de los temas de COVID, ¿qué estamos mirando? Que sí, que las tasas de salud siguen aumentando. Y aquí en lo gráfico estamos mirando que la tasa de América Latina de aumento de tendencias para ese año está a 10.7%, está abajo de la tasa global que está por arriba de 12, ¿no? Pero estamos pensando que para el próximo año sigue aumentando cerca de 11%. Entonces vamos a compartir un poquito más y ese viene de un estudio que vamos a compartir con ustedes hoy, que es las tendencias de salud, ¿ok? Además, la aceleración digital, muy importante, que viene con los riesgos cibernéticos, que es importante a todos. Y si tenemos las personas suficientes para tratar de acelerar y mejorar los negocios de nosotros, ¿no? Entonces necesitamos crear una propuesta de valor muy importante a los clientes. América Latina sí va a ser un de los líderes en digitalización globalmente, pero sí, tenemos que tomar todas las preocupaciones. Y finalmente quería compartir los temas de los crecimiento de población, ¿no? Si miramos ahí con COVID, ¿no? Donde murieron infelizmente más de 6 millones de personas durante la pandemia, por medio la población mundial está aumentando casi a 1%. Antes de COVID estaba por falta de 1.10, ahora está a 0.8, ¿no? Pero se mira, hoy tenemos más de 8 billones de personas en la Tierra, ¿no? Entonces estamos aumentando la población ahí cerca de 80 millones años, ¿no? Entonces, súper interesante. Y aquí en América Latina estamos con una población de arriba de 750 millones y creo que brevemente pasamos a Europa en tamaño de población, ¿no? Somos lo tercero, creo que vamos a lo segundo brevemente, ¿no? En términos de continentes. Y entonces, ¿qué esto quiere decir el aumento de población de las personas? Quiere decir que tienen más personas, ¿no? Más empleados, hay más generaciones, ¿no? Estamos platicando de 5 generaciones, necesidades diferentes de beneficios y modos diferentes de atraer sus empleados, ¿no? Entonces, ¿qué miramos de los estudios de nosotros? Miramos que hoy cerca de 43%
de los líderes en la región quieren revisar sus beneficios, sus estrategias de beneficios. Como lo dice, los temas de salud y los incrementos de salud es un tema que necesitamos platicar cada vez más. Antiguamente platicamos más con recursos humanos. Hoy, por los temas de aumentos y de budgets, los CFOs, los C-suites están súper involucrados en las discusiones, la área de compras, departamento de compras, riesgo y todo más, ¿no? También estamos mirando que los temas de diversidad e inclusión, que 32% de las compañías también están queriendo implementar durante el próximo año sus programas de diversidad e inclusión. La verdad, el interés en América Latina está altísimo, pero seguimos por detrás de otras partes del mundo. Entonces, queremos tener mucho interés de acelerar ese proceso inclusivo que es tan importante para población. Además, aquí en América Latina, donde tenemos tanta diversidad, ¿no? Diversidad cultural entre personas y todo más. Y finalmente, la gran pregunta que tenemos, ¿no? ¿Cómo crear la propuesta de valor a sus empleados, ¿no? Muchas de las compañías están buscando mejorar esto porque hoy las generaciones nuevas, y nosotros también de las generaciones, esta vez lo digo un poco más antiguas, ¿no? También estamos mirando de los propósitos de las compañías, ¿no? ¿Qué están haciendo la compañía? ¿Por qué están haciendo? Y crear una propuesta de valor a sus empleados y los paquetes son súper y cada vez más importantes, ¿no? No queremos tener esa gran renuncia como pasó en los Estados Unidos, pero una pregunta que con todos los cambios, ¿qué puede pasar? Entonces, si podemos ir a la próxima lámina, por favor, lo próximo slide. Entonces, hoy vamos básicamente a compartir con ustedes esos dos grandes estudios. Número uno, reinventando los beneficios, que a donde entrevistamos más de cerca de 600 compañías en 13 países de América Latina, con 12 sectores económicos, y muy representativo lo estudio, ¿no? Esa es la segunda edición de lo estudio que estamos haciendo, entonces tenemos datos comparativos muy interesantes también. Y vamos a seguir haciendo ese estudio año por año. Y lo otro que sería los Health Trends, a donde entrevistamos más de 200 aseguradoras y participantes en 56 países del mundo, 8 aquí en América Latina, para exactamente conocer o qué está pasando país por país, región, como lo dice, los 10.7 de América Latina, pero eso cambia de país por país, ¿eh? Entonces es importante también tener una mirada por país y los temas globales. Entonces, con esto paso a lo próximo speaker que tenemos, un gran especialista aquí, Carlos Rubio, está con nosotros. Gracias, gracias Ricardo. Muy contento de estar acá, hablar de los principales hallazgos del estudio Reinventando los Beneficios. Un estudio que nos permitió comenzar a identificar cuáles iban a ser esas grandes funciones, estrategias, iniciativas a futuro. Y la mecánica que vamos a utilizar es que vamos a poder identificar en cada uno de estos hallazgos detalles no solamente de lo que vamos a encontrar en el estudio, sino también en el reporte de información, un reporte en donde vamos a encontrar detalle regional y detalle en cada una de las 13 geografías que componen este estudio, con más de 590 compañías en América Latina. Vamos entonces a enfocarnos inicialmente en la parte 1 y 2. El primer punto habla de cómo hoy el plan de beneficios es indispensable alinearlo al entorno y a los objetivos corporativos. Cómo lograr que el tema de bienestar sea parte de la agenda corporativa. Y eso es parte de uno de los temas principales que hallamos en el tema de este estudio en particular. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a estar con nuestros especialistas, Ariel y Gustavo Taborda, hablando de cada uno de estos temas y hallazgos de manera específica. Entonces, vamos a hablar del primero, que tiene que ver con alinear en torno a los objetivos corporativos. Vamos adelante en la siguiente diapositiva y aquí lo que vamos a encontrar es dos grandes hallazgos del estudio. Primero, nos sorprende que hoy 11% de las compañías indicaron que parte de su dirección general o dirección corporativa están incluidos como parte de la gestión del bienestar y de beneficios dentro de las organizaciones. Esto quiere decir que esta es un área que comienza a ser parte no solamente de la agenda corporativa, sino también de la estructura del negocio al nivel de C-suite. Y pudimos identificar en el estudio que incluso muchas de las compañías hoy están enmarcando
performance de sus áreas dentro del desempeño de los líderes a través de bienestar y beneficios. Y el otro tema que también encontramos en estas compañías en América Latina es que claramente el 60% consideran que el impacto en bienestar y la salud de los empleados es un objetivo valiosísimo dentro del desempeño corporativo en el próximo año. Vale la pena mencionar que un 35% de las compañías indicaron algo que Ricardo acaba de mencionar y es cómo logramos fortalecer la experiencia del empleado. Dos indicadores que nos están soportando el por qué el tema de beneficios y bienestar es parte de la agenda corporativa. Pero si quisiéramos incluso enmarcar otra estrategia corporativa que tiene que ver con bienestar y beneficios, vale la pena ahondar en la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de un tema que es muy valioso, que hoy estamos viendo en las organizaciones, y es cómo el tema de diversidad, equidad e inclusión logramos alinearlo a través de las prácticas, políticas, diseños e innovación de los planes y beneficios a través de diversas estrategias. Y como podemos ver una comparativa muy interesante, el enfoque a la mujer es un tema esencial en América Latina. Sin embargo, estamos comenzando a ver algunos temas post pandemia que nos generó la reinvención de los temas y tiene que ver con el concepto de personas con discapacidad o incluso empleados, cabezas de familia minoritaria, y vemos un incremento importante en conceptos de LGTBQ más. Esto es un tema que indiscutiblemente, en la medida en que incorporemos cambios en las políticas, cambios en la forma de entrega e incluso rediseño de los planes de beneficios, logramos en el corto plazo impactar en conceptos de D&I a nivel corporativo y como parte de la agenda del negocio. Va a ser importante incluso, cuarto tema, para la siguiente diapositiva, vamos a evidenciar otros dos indicadores que son bien importantes y parte de nuestros hallazgos. El primero y cuarto tema es cómo logramos identificar que hoy más del 60% de las compañías en América Latina indicaron que mantendrían el presupuesto asignado en la inversión de beneficios y bienestar para el próximo año. Pero lo que más nos sorprendió es que en promedio el 25% de las compañías indicaron aumento en el presupuesto del programa de beneficios. Indiscutiblemente acá el mensaje es clave. Hoy las compañías, parte de su estrategia financiera y de retorno sobre el individuo, tiene que ver justo con el tema de bienestar y beneficios. Y si saltamos a la quinta estrategia que nos ayudaría a sustentar por qué esto es un tema de agenda corporativa, tiene que ver con el impacto de ESG. Recordemos que el tema de beneficios y bienestar tiene un alto impacto en el concepto social, la S de ESG. Y en este punto encontramos varios indicadores valiosos que ven al lado derecho. El primero que quiero resaltar es 1% de las compañías nos indicaron que reducirían la cobertura en planes médicos de cara a la salud de los empleados y sus colaboradores. Este es un indicador potente, a pesar de que tenemos algunas economías que vienen con un detrimento fuerte a nivel de gobierno, de industria, y sin embargo el tema de salud sigue teniendo y manteniéndose como uno de los pilares fundamentales para lograr una fuerza laboral saludable. Y el otro tema que quiero mencionar en este punto, vemos compañías que están interesadas en los próximos 6 meses en ampliar el otorgamiento, por ejemplo, de conceptos de licencia de paternidad y maternidad de una manera potente, impactando el tema social desde una visión que tiene que ver justo con el concepto de ESG. Como podemos ver, estos 5 elementos nos corroboran la importancia de poder alinear el tema de beneficios y bienestar hacia la estrategia corporativa. Con esto vamos a pasar a la segunda gran recomendación del estudio, que tiene que ver cómo hoy las compañías comienzan a flexibilizar políticas, recursos financieros y conceptos de otorgamiento y niveles de elegibilidad en los temas de beneficios y bienestar. Y para esto vamos a ver 4 grandes elementos. El primero, 9% de las compañías consideraron en el corto plazo comenzar a modificar los montos en beneficios monetarios e incluso modificar la frecuencia en la entrega de beneficios. Esto habla que hoy el plan de beneficios y bienestar tiene que ver con un concepto en cómo rediseñamos la forma de entrega y no solamente partiendo del concepto de estructura, sino también de arquetipos y de diseño poblacional. Esto tiene que ver con factores
psicodemográficos y sociodemográficos de la población corporativa. Y el segundo tema que nos llama mucho la atención tiene que ver que hoy las compañías indicaron como parte de su estrategia fundamental actualizar o crear nuevas políticas de trabajo remoto o cualquier modalidad que diseñen dentro de la compañía. Gustavo Taborda nos va a hablar enseguida de unos hallazgos muy interesantes que tienen que ver justo con el concepto de modalidad de trabajo y los beneficios, pero aquí quiero llamar la atención de la importancia de cómo estamos flexibilizando en las compañías cada vez más las políticas, y el mensaje potente es constante el cambio, no solamente en los temas de beneficios y bienestar, sino también en las estrategias que tienen que ver con todo el concepto de bienestar integral y todo lo que tiene que ver con salud, que lo vamos a ver más adelante con Ariel. Por último, vemos que el 43% de las compañías están estimando crear nuevos beneficios. Y gran parte de esa estrategia justo tiene que ver con la incorporación de un elemento que tiene que ver con diseñar beneficios flexibles. En algunos países los llamamos retribución flexible, en algunos otros los llamamos beneficios a la carta, pero claramente esta diapositiva nos evidencia en los próximos 6 meses, 23% de las compañías en América Latina están interesadas en implementar un modelo de beneficios flexibles basada en la inversión actual que tienen en su plan de beneficios y bienestar, y un crecimiento con respecto al año pasado del 21%. Como podemos ver, algunos de los indicadores que vemos para algunos países resultan ser sorprendentes. Economías como Brasil, como Argentina, a pesar de la situación económica hoy, muchas de las compañías están considerando implementar 25% de 67 compañías en Argentina están considerando evaluar la implementación de beneficios flexibles. Esto nos habla de la necesidad de hoy, independientemente de la situación legal, fiscal o laboral, cómo las compañías están comenzando a flexibilizar políticas, frecuencias y formas de entrega. Esta diapositiva va a ser muy interesante, sobre todo para aquellas compañías que están pensando en realizar un diseño de beneficios a la medida de los estilos generacionales y a las modalidades de trabajo que se presentan para los próximos años. Con esto, entonces, les queremos dejar dos grandes hallazgos. Vamos a pasar al tercer hallazgo, que es muy importante, y para esto le doy la palabra a Ariel Almazán, nuestro líder de Workforce Health en América Latina, Wellness y Bienestar Integral. Adelante, Ari. Gracias, Carlos. Bienvenidos nuevamente todos, y pasando justamente a este tercer punto donde exploramos precisamente tanto de cara al empleador como de cara al empleado, como de cara a las aseguradoras. Parte de lo que yo presentaré a continuación serán precisamente estas tendencias que están marcando el camino dentro de la reinvención de beneficios en materia de salud y bienestar. Y parte de este estudio, que es Health Trends, justamente nos dice cuál será el camino que hoy las aseguradoras están viendo por donde deberemos de transitar como empleadores para potenciar y para promover una cultura de salud y bienestar entre nuestros empleados. Hablar hoy de salud y bienestar ya no es un nice to have. Esa es una realidad que hoy todas las organizaciones estamos enfrentando. Si algo adicional a todas las enseñanzas que nos dejó la pandemia, pero algo que en particular haya evidenciado, fue precisamente los gaps, las brechas tan importantes que había en algunas de las organizaciones en materia de promoción, en materia de alineación, en materia de implementación efectiva de programas de salud y bienestar. Hoy, como empleador, debes preguntarte si tus programas de salud y bienestar están debidamente alineados a las necesidades en materia de salud de tus colaboradores, si existe una evaluación integral de riesgos para la salud que se realice de manera periódica y donde se detecte de manera constante algún cambio en las necesidades, tanto en temas de beneficios relacionados con salud y bienestar, como en temas de bienestar integral. Hoy, algo que nos pone la pandemia como un reto interesante para enfrentar es la transición de la vieja idea del wellness a un well-being mucho más integral, mucho más holístico, donde consideremos no solamente la parte física, sino también la parte social, la parte muy, muy importante emocional, la parte social, como comentaba también Carlos, como parte de este macro contexto en el que están incluidos nuestros empleados, y donde hoy
conocemos y entendemos que existen diferentes determinantes que pueden estar impactando tanto positiva como negativamente su salud y bienestar. Adelante, por favor. Dentro de este contexto, interesante ver cómo se alinea precisamente a uno de los estudios más recientes que llevamos a cabo, que fue People Risk. People Risk, como muchos de ustedes ya saben, fue un estudio donde detectamos los 25 riesgos más importantes que los gestores del riesgo en las organizaciones, así como las áreas de recursos humanos, consideraban como una amenaza importante para la continuidad de sus negocios. ¿Y qué crees? El 85% de las organizaciones que encuestamos en este estudio decían que la salud y la seguridad de los empleados se mantenía como una de las mayores amenazas para su empresa. De esto se desprende una pregunta que da también resultados muy interesantes. Decíamos, ¿cuál es la iniciativa que usted está considerando como organización implementar en los próximos 6 meses? Y como puedes ver, hay algunos cambios en lo que se exploró en 2021 versus lo que se exploró en 2022. Por supuesto que hay un incremento en cuanto al fortalecimiento de los planes y programas de bienestar y salud para los empleados, y quiero recalcar aquí, y sus familias, porque hoy también parte de extender estos beneficios, de aumentar esta flexibilidad de los mismos, es abarcar a las familias como parte de las iniciativas de promoción del bienestar social. Mejorar los programas de salud mental. Pareciera que hoy nuevamente estamos demeritando el impacto que puede llegar a tener la salud mental de nuestros colaboradores, y aquí es importante que hagamos un énfasis y hagamos un push en cuanto a las iniciativas, en cuanto a los esquemas de identificación de riesgos para la salud mental de nuestros empleados. Hoy sabemos también, derivado de las condiciones que hemos vivido con la pandemia, el cambio tan abrupto de las estructuras sociales que se dio durante y no quiero decir después, porque estamos todavía transitando por la última etapa, por la última parte de este fenómeno epidemiológico, pero hoy sabemos que hubo un impacto importante en la salud mental, principalmente de las generaciones más jóvenes. La generación Z, que es justamente una de las bandas generacionales que estarán dando la estructura a nuestras empresas, fue de las que más tuvieron un impacto negativo en términos de bienestar emocional. Entonces, hoy es importante preguntarnos qué estamos haciendo para identificar estas necesidades, cómo estamos realmente atendiendo de manera genuina y anticipándonos a problemas como burnout. Burnout es algo que hoy se presenta en la mayoría de las organizaciones como un fenómeno de alto impacto para la productividad, para el ausentismo, para la calidad de vida de nuestros empleados. Hoy tendríamos que estarnos haciendo esa pregunta. ¿Estoy evaluando realmente de manera integral, haciendo el recuento de los daños, de qué tanto está impactada nuestra fuerza de trabajo en estos 4 pilares de bienestar que yo les comentaba? Entonces, es importante que de alguna manera todas estas iniciativas que hoy tenemos dentro de la organización estén alineadas precisamente a estas necesidades, a identificar estos riesgos que de alguna manera están presentes dentro de la organización, y que nuestras iniciativas se conviertan en inversiones inteligentes, donde haya una ecuación ganar-ganar tanto para la organización como para el empleado, y que esto se traduzca realmente en un beneficio para ambas partes, donde haya una mayor rentabilidad, una mayor productividad, pero también un mayor engagement, una mayor y mejor calidad de vida para empleados y familiares. Un tema muy importante y que quiero también aquí enfatizar unos cuantos segundos más: escuchar las preocupaciones de los colaboradores. Hoy nos dimos cuenta y fenómenos como The Great Resignation estuvieron ligados precisamente al hecho de no estar presente en los momentos más importantes de nuestros colaboradores. Escuchar sus preocupaciones, entender sus necesidades, considerarnos como unidades biopsicosociales. ¿Qué significa esto?
insisto, que no solamente estamos de manera automática, de manera autómata, programados para trabajar, sino que hay toda una serie de condiciones alrededor de nosotros como personas que tenemos que controlar, que tenemos que equilibrar de alguna manera, y que esto va a estar impactando directamente con indicadores importantes dentro de las organizaciones. La siguiente, ¿cuáles son las iniciativas que hoy se mantienen de alguna manera presentes? ¿Cuáles son los beneficios que hoy relacionados con la salud y el bienestar las organizaciones mantienen? Interesante ver que existe una fuerte tendencia para tener dentro de las organizaciones programas de asistencia al empleado. Esto es importante, asesoría psicológica, familiar y personal, promover una mayor eficiencia de los programas de asistencia al empleado a través de la derivación de ciertos casos que requieran algún tipo de asistencia o atención de carácter emocional. Hoy veíamos que hay de alguna manera un decremento en cuanto a la percepción de la necesidad de invertir en este tipo de soluciones o de invertir en la identificación de temas alrededor del bienestar emocional, y eso puede de alguna manera generar un impacto negativo a mediano y largo plazo, por lo que la parte que está dirigida a la evaluación de estos riesgos debe de mantenerse de manera constante. Evaluar los riesgos psicosociales de manera puntual, pero también, insisto, estos factores de riesgo que pudieran estar impactando a nuestra población y que de alguna manera nos puede llevar a un incremento en temas de ansiedad, depresión, decíamos ya burnout. La telemedicina o el acceso digitalizado a soluciones de salud es uno de las soluciones mucho más valoradas. Sigue habiendo una prevalencia relativamente baja, pero con una intención alta de mantenerlos y también con un porcentaje interesante de implementarlo en los próximos meses. Asesoría financiera como parte de las iniciativas de wellness financiero, programas de meditación, de manejo del estrés, mindfulness. Hoy también es parte de una necesidad que las organizaciones ven como una necesidad de inversión en los próximos meses. Ya hablaba un poco Carlitos sobre estos beneficios inclusivos, donde hoy tenemos que tener presentes los grupos de alguna manera vulnerables que pueden estar dentro de nuestra organización. Aquí hablamos de programas de orientación para mujeres embarazadas, pero tampoco dejemos al lado todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar físico, social, emocional y financiero de LGTBQ+, personas con discapacidad, neurodiversidad, neurodiversidad dentro de nuestras organizaciones. El reto es grande, pero justamente por eso hablamos de una reinvención de beneficios. Coaching de vida y un programa de acompañamiento para enfermos crónicos son de las soluciones que hoy están presentes en la agenda de las organizaciones. Y esto finalmente, dentro de otro macro contexto muy interesante, les decía yo, que son las tendencias médicas que hoy están marcando el camino para que las organizaciones estén debidamente alineadas, ojo, con lo que ocurre en el exterior y lo que ocurre en el interior de las organizaciones. De tal manera, decíamos, que podamos dirigir flechazos con un blanco específico. ¿Y cuáles son estas tendencias? Avanzamos, por favor. Ya decía Ricardo que este estudio, un estudio adicional a este que hablábamos de reinventando beneficios, pero que está totalmente ligado, estas tendencias médicas o health trends se llevó a cabo entre 226 aseguradoras en 56 países y se identificaron 5 tendencias muy interesantes. La primera que se identificó fue que los aumentos de costos médicos por persona estaban de alguna manera regresando a niveles previos a la pandemia, o al menos se veía una tendencia a regresar precisamente a lo que componía la siniestralidad o al comportamiento usual y acostumbrado de las pólizas dentro de los planes médicos, y ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle. COVID-19 continuaba afectando la experiencia de reclamos,
Comenzaba, por supuesto, una modernización de los planes médicos, planes, por ejemplo, complementarios para la atención de enfermos crónicos, prevención secundaria. Ya tienes al diabético, ya tienes al hipertenso, ya tienes al dislipidémico. ¿Cómo hago para que el diabético no llegue a complicarse, el hipertenso no llegue a complicarse? Ahí es donde radica esta anticipación e identificación de riesgos y la alineación de nuestros programas o planes de beneficios para atender riesgos de manera preventiva, anticipada, y que esto reduzca la potencial afectación o el potencial impacto dentro de los planes médicos. Importantísimo, ¿no? Y de nuevo, recuerdan que yo decía, ojo con esto, las brechas de salud mental persisten. Y por último, la gestión del plan requiere un mayor rigor. ¿Cuáles eran algunos resultados clave? En el primer pilar decían las aseguradoras, 58% esperaban que los empleadores o los patrocinadores de los planes den prioridad a mejoras a pesar de las tasas o tendencias médicas de 2 dígitos que se estaban presentando en algunos mercados. En cuanto a la experiencia del COVID, 73% decían que había un aumento en el diagnóstico de la enfermedad en etapas posteriores debido a atención diferida. ¿A qué se refiere esto? Pareciera que el COVID puso una pausa a todas las enfermedades previas que la población mundial estaba enfrentando. Y no es así. Hoy vemos que precisamente hay un aumento de costos derivado de estos diagnósticos diferidos, de esta atención diferida que se dio durante estos 2 o 3 años. 2 de cada 5 aseguradoras tienen o esperan cambiar algunos requisitos de elegibilidad, así como gastos elegibles para que las coberturas sean más inclusivas y diversas. Por ejemplo, para aquellos grupos, decíamos ya, que se identifican como LGTBQ+. 17% de las aseguradoras informaban que no estaban ofreciendo planes enfocados a la atención de la salud mental de sus asegurados. Ojo con esto, muy importante empezar a migrar hacia este tipo de servicios o atenciones complementarias por el impacto que ya hablábamos que estará teniendo el bienestar emocional dentro de la organización. Y por último, 1 de cada 4 aseguradoras están tratando el COVID prolongado como una condición preexistente. Ojo, ya hay aseguradoras incluso que como parte de la condicionante exigen programas de vacunación completa, no están en algunos casos cubriendo preexistencias relacionadas con COVID cuando no existe esta evidencia. Entonces, hoy está habiendo un mayor rigor en el momento de gestionar los planes. La siguiente, por favor. Interesante esto, ya lo comentábamos, los aumentos de los costos médicos por persona vuelven a niveles anteriores a la pandemia. Ojo con esto, por favor identifiquemos o tratemos de identificar riesgos a la salud dentro de nuestra población trabajadora para evitar de alguna manera un impacto importante, que podamos hacer esta prevención secundaria dentro de las organizaciones y que esto a ustedes les permita para de manera eficaz y eficiente asignar recursos para la prevención, para la educación, para la detección temprana y sobre todo para la gestión integral de riesgos. Segunda tendencia, por favor, avanzamos. Decíamos, el COVID continúa afectando la experiencia de reclamos. Mira qué interesante en este estudio. Preguntábamos, ¿cómo se ha manifestado la pandemia en la experiencia actual de siniestros? En América Latina, el 58% de las aseguradoras decía que hay un mayor costo por reclamo debido a tratamientos más avanzados a causa de atención diferida. Segundo punto, más diagnóstico de enfermedad en etapa tardía debido a la atención diferida. 73% de las aseguradoras nos indicaban que había un incremento en los costos derivado de esto. ¿Qué significa? Que hoy estamos teniendo una olla de presión una manera también de poder intervenir hoy de manera anticipada dentro de la gestión de estas personas que tienen ya algún tipo de enfermedad existente o preexistente y que esto de alguna manera no impacte con los costos. La siguiente tendencia, hablábamos también de la modernización de los planes. Hoy hay un interés generalizado, existe el común denominador por parte de las aseguradoras
para entrar en este mundo de la digitalización. Hoy, a pesar de que existen ya algunos avances dentro de estos ecosistemas, existen también gaps importantes en los que se está invirtiendo a corto, mediano y largo plazo, en el desarrollo de aplicaciones, de tecnología accesible, de apps accesibles, dinámicas, visualmente atractivas, sencillas de operar y que le permitan al usuario final tener una mejor interacción y tener un mayor beneficio. La siguiente y muy importante, hablábamos del tema de salud mental. Existen grandes oportunidades todavía para poder solventar las necesidades en bienestar emocional que existe en la población trabajadora. Importante ver, evaluar, identificar cuáles son las condiciones en las que hoy está nuestra fuerza trabajadora y ofrecer esquemas de apoyo que realmente sean efectivos y potenciar o hacer sinergias importantes con los recursos que hoy ya tenemos, como veíamos en diapositivas anteriores, por ejemplo, los programas de asistencia al empleado, el hecho de brindar asesorías psicológicas que le permitan a la gente recibir algún tipo de terapia continua o asistencia continua para atender algún problema específico. Y por último, la siguiente, por favor, la gestión de los planes hoy está empezando a gestionarse con un mayor rigor. Dábamos algunos ejemplos sobre algunos esquemas que las aseguradoras estaban empezando a implementar en cuanto al rigor de la gestión de los planes médicos. Hoy ya vemos, por ejemplo, pólizas que tienen algunos endosos donde si no existe una vacunación previa, existen ciertas coberturas limitadas para COVID, por ejemplo, o si no hay una vacunación, no se toman como preexistencias, condiciones derivadas de la enfermedad o complicaciones derivadas de la misma. Entonces, hoy debe de haber un enfoque mucho más estratégico por parte de los administradores de estos planes a nivel de las organizaciones, en donde precisamente podamos dentro de un esquema mucho más estructurado, poder acotar precisamente el alcance de nuestros servicios o de nuestras pólizas como tal, pero dentro de un contexto acorde a las necesidades de nuestra población trabajadora. Estos son las 5 tendencias de este estudio Health Trends que directamente están relacionadas con nuestro estudio de Reinventando Beneficios. Decíamos, hoy cerramos esta pinza viendo la visión del empleador, del empleado y, por supuesto, muy importante, la visión de las aseguradoras que marcan parte de esta tendencia de forma importante en cuanto a la gestión de los costos por los planes médicos en las organizaciones. Regreso con Gustavo, quien nos va a platicar también de un tema hoy más que nunca totalmente disruptivo en cuanto a la presencia de estas variables en las organizaciones. Adelante, Gus. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Gustavo Taborda. Actualmente lidero el área de comunicaciones para empleados de Mercer Marsh Beneficios para Latinoamérica y el Caribe. Y hoy quiero acompañarlos a ustedes en estos últimos 2 capítulos de lo que fue nuestro estudio. El número 4 nos habla de innovar la modalidad de trabajo y su fuerza laboral. Y por favor, vamos a la próxima. Aquí es importante arrancar pensando en esto. Posiblemente el gran legado de la pandemia para los trabajadores y en general para el mundo laboral es la llegada y consolidación del trabajo híbrido o remoto. Y como pueden ver, en ese sentido, 451 empresas contestaron a esta pregunta y vemos que el 47% de ellas otorgan a sus empleados la posibilidad de trabajar de manera remota o desde casa. Y más importante aún, es que de esas empresas, el 85% hoy piensan mantener esa modalidad de trabajo de forma indefinida. Y es que realmente esa modalidad de trabajo híbrido o remoto llegó para quedarse. Pues además de las cifras que acabo de mencionarles a ustedes, que ya son bien importantes de por sí, de esas empresas que actualmente hoy dicen no otorgar ese beneficio, ya un 17% está pensando en implementarlo dentro de los próximos 6 meses. Por tanto, vemos que es una tendencia no solamente a una moda, sino algo que efectivamente llegó para quedarse y no solamente para darle, digamos que, respuesta a una situación puntual como fue la pandemia. Seguramente ustedes
querrán hoy saber también qué están haciendo las empresas, o mejor, con qué frecuencia están aplicando esta modalidad de trabajo remoto o de home office. Y digamos que de esa forma ustedes también tomar una decisión o definir una política clara para sus respectivos negocios. Y en ese sentido vemos que hoy un 13% lo aplica toda la semana, es decir, 5 días desde casa o remotamente y 0 días en la oficina, un 55%, y siendo esta, digamos que la respuesta más prevalente, dicen que lo aplican 1 o 2 días a la semana, debemos al 4-1, al 3-2, y un 32% de 3 a 4 días a la semana. ¿Sí? Eso es importante porque a ustedes les va a, digamos que, permitir también adaptar o saber qué están haciendo otras compañías, y a lo mejor ustedes puedan tomar decisiones basadas en eso. Y aquí es importante también mencionar que siempre que hablamos de trabajo remoto o de home office, va a saltar una pregunta sobre la mesa, y es el tema de desconexión digital, siendo este un aspecto fundamental en ese reimaginarse, en ese reinventarse la experiencia del empleado. Porque parte de adaptarse a esa evolución en las nuevas modalidades de trabajo está también cuidar el bienestar integral del empleado. Y un aspecto muy importante para hacerlo, y más teniendo en cuenta las modalidades de trabajo remoto, es precisamente incentivando la desconexión digital y evitando el exceso de trabajo por fuera de los horarios reglamentarios. Cuando ustedes accedan a nuestro estudio y puedan ver el reporte completo, van a poder ver en detalle las acciones principales en este sentido de desconexión digital que nosotros sugerimos, y cómo digamos que se dan las diferentes prevalencias, no solamente en la región, sino en cada uno de los países en los cuales desarrollamos este estudio. Y de esa forma usted puede, digamos que con su área de talento, de recursos humanos, de HR, revisar si cuentan o no con políticas de desconexión digital, o si tienen realmente un programa sólido y consistente para ese regreso al trabajo en las instalaciones en sus respectivas empresas. Vamos a la próxima, por favor. Bien, frente a este panorama, muchos de ustedes se preguntarán, o incluso se estarán preguntando, ¿ya terminó la pandemia y ahora qué? ¿Cuál es el desafío? ¿Es suficiente entonces con darle a los empleados la posibilidad de trabajar desde el sitio que prefiera o desde su casa y ya? Y la respuesta a esa pregunta es no. Las áreas de gestión humana, de HR, de talento, como sea que ustedes la hayan denominado dentro de su organización, tienen un reto muy importante, y es el de acompañar a estas nuevas modalidades de trabajo, mejorando la experiencia del empleado a través, digamos que de una redefinición, de una reinvención, de una reestructuración de su plan de beneficios. Esto es, transformando, por ejemplo, algunos beneficios que ustedes otorgaban en su lugar de trabajo por aquellos que se puedan disfrutar desde casa, o que al menos no estén condicionados o ligados de forma directa por el espacio físico de la oficina o de la planta de producción, donde sea que ustedes pues desarrollen su actividad económica. Por ejemplo, aquí aparece como prevalente con un 48% el beneficio de una silla ergonómica. Y esto es importante porque, igual como lo decía Ariel en su intervención, cada vez las empresas deben propender más, no solamente por tener beneficios que alivien una de las esferas del bienestar, sino que tengan una visión completa, una visión integral del bienestar, y esto, por ejemplo, atendiendo a temas de ergonomía, resulta ser muy importante. Seguido con un 42% encontramos los planes de telefonía celular, incluyendo en algunas ocasiones el mismo teléfono, el aparato como tal. Y esto es importante porque esto le confiere al empleado la posibilidad real de tener una movilidad. Y si estamos hablando de una nueva modalidad de trabajo en la que necesitamos que el empleado sea móvil, pues esto se convierte en una herramienta fundamental para gestionar de manera simple muchos aspectos del día a día, como revisar el correo, atender llamadas de clientes, hacer llamadas a clientes, conectarse a conferencias o a llamadas por Teams, por Zoom, etcétera. En tercer lugar, y muy importante, aparece un beneficio, y es el bono de alimentación con un 34%. ¿Y por qué resulta tan importante? Porque además de ayudar a suplir una necesidad básica, es una forma de
Miren, primero, evolucionar, por ejemplo, la figura del restaurante o cafetería como un beneficio en el lugar de trabajo. Y aquí están también las máquinas de snacks saludables y todo lo que, digamos, apuntalaba a ese pilar del bienestar. Y además de esto, eso facilita el disfrute por fuera del lugar del trabajo de, digamos que de ese tipo de cosas que anteriormente estaban ligadas directamente con con esa oficina o con esa planta donde él estaba trabajando. Y lo segundo, es una forma también muy importante de velar por el bienestar físico y financiero del colaborador. Por eso digamos que es tan importante. Asimismo, cuando ustedes accedan al reporte completo, insisto, importante que lo descarguen porque es muy bueno, muy completo, encontrarán otros beneficios como subsidios para gastos del hogar, subsidios y gastos para guardería o niñeras e incluso bonos y subsidios para ejercitarse físicamente desde casa. En este punto y como parte de esa reinvención de los beneficios para adaptarse a la modalidad de trabajo remoto híbrido, cobran especial relevancia los beneficios relacionados con la flexibilidad de tiempo, siendo el más importante la licencia por enfermedad, con un 42%, los días para asuntos personales, y esto es clave para evitar el presentismo, como también nos lo explicó Ariel, así como el horario flexible por maternidad e incluso los días extralegales a los cuales los empleados pueden acceder para sus vacaciones, para agrandar o extender el periodo de vacaciones. Muy bien, vamos por favor con la próxima y aquí vamos a cerrar con este quinto pilar que es el pilar de energizar la comunicación y a partir de allí la experiencia del empleado. Vamos a la próxima, por favor. Y aquí es importante mencionar que actualmente para este estudio le preguntamos a todas las empresas que estaban participando de la encuesta la necesidad de implementar o potencializar un plan de comunicación al empleado. Y aquí digamos que un stop importante es mencionar que cuando corrimos este estudio la primera vez en 2020, tuvimos una prevalencia tan solo del 35%. Cuando lo corrimos en el 2021 pasamos a un 42% y ahora tenemos a un 54% de las empresas encuestadas diciendo que esta es una de sus prioridades. Y esto es lógico porque la comunicación es lo que mantiene vivo el nexo entre la empresa y el empleado. Pero en estas situaciones en las que estamos hablando también de una nueva modalidad de trabajo, del trabajo híbrido o remoto, resulta muy importante la comunicación porque eso es lo que al final del día, además de mantener vivo el vínculo, también es lo que nos da la posibilidad de entender la organización, qué es lo que está pasando y cómo le está haciendo frente a un ambiente cada vez más volátil y más incierto. Digamos que aquí es muy importante entender entonces cuáles son los temas de principal interés. Por ejemplo, el tema más importante en este momento es el acceso a la información general y disfrute del programa de beneficios con un 52%. Aquí importante mencionar que cada vez en la medida en que mis empleados pasan más tiempo en casa y menos en la oficina, es más importante que tengan esa información para que en cualquier lugar puedan hacer uso y tener ese disfrute de su plan de beneficios. En segundo lugar, y como lo mencionaba Ariel, podemos hablar casi que de una pandemia paralela, que era todo lo que tenía que ver con los temas de salud mental y hoy tiene una gran importancia y vemos que el conocimiento de utilización de recursos para el cuidado de la salud mental de los empleados resulta siendo el segundo tema en orden de importancia con un 46%. En tercer lugar está el acceso a la información general y disfrute del programa de bienestar. Y aquí importante mencionar que no son lo mismo. Es decir, los programas de beneficios o el programa de beneficios puede tener un alcance que está ligado a ciertos beneficios, por ejemplo, asegurados y no asegurados, pero el programa de bienestar está más orientado a todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar, digamos que físico y mental de los empleados y lo vemos en un tercer lugar. De ahí para abajo, digamos que con un poco menos de prevalencia, están las prácticas de ergonomía y pausas activas en el lugar de trabajo, los parámetros y lineamientos de las diferentes modalidades de trabajo, y esto es cómo empezamos a generar reglas de juego y políticas claras respecto a si estás 3-2, si estás 4, si estás 1, lo que sea que estés en la oficina. Están las campañas finalmente para motivar el retorno de los colaboradores a las oficinas, pero esto cada vez cae más, digamos que en posiciones porque al final del día ya las empresas han entendido que estas modalidades de trabajo remoto llegaron para quedarse y no resulta ya ser
digamos que lo más importante para las empresas en ese sentido. Iniciativas y canales. Bueno, aquí vemos que importantísimo y aparece con la prevalencia del 41%, la sección exclusiva para beneficios en la intranet o el SharePoint. Y aquí, ¿por qué es tan importante esto? Porque esta es la única forma en la cual las empresas pueden garantizar que van a tener autogestión por parte del empleado de la información que necesita para sus programas de bienestar y de beneficios. Entonces, digamos que si hablábamos que era muy importante darles acceso a la información, es importante tener la información en un lugar que realmente le permita al empleado acceder y poder interactuar con ella. Y ahí ya vamos a temas como el diseño de un proceso de inducción 100% online. Estamos hablando también de los manuales digitales interactivos que le permiten al empleado seleccionar la información que realmente necesita y quiere ver. Vamos a la próxima, por favor, Juan. Bien, una pregunta que hicimos en este 2022 como parte, digamos que de una renovación de nuestro esquema de preguntas y para ver cómo está evolucionando esto, hablamos y le preguntamos a nuestros participantes si ha realizado alguna vez un diagnóstico de comunicaciones específico de comunicaciones para entender mejor las preferencias de sus empleados en términos de canales, frecuencia y tipos de contenidos que desean recibir. Y aquí encontramos una prevalencia regional del 47% de empresas que dicen parcialmente. Preguntamos algunas cosas en otras encuestas que hemos hecho y aquí están las encuestas de clima, los poll survey, las encuestas de engagement, pero realmente no va, digamos que a la esencia del proceso de comunicación. Un 25% nos ha dicho, miren, sí lo he hecho y efectivamente hacer un diagnóstico de comunicaciones me ha permitido establecer mejores estrategias de comunicación de acercamiento con mis empleados y tenemos un 20% que dice, no lo hemos pensado, pero realmente no tenemos quien lo ejecute o un 9% que nos dice, no sabía que esto se podía hacer y realmente quisiera hacerlo o lo necesito. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que un diagnóstico de comunicaciones específico en esta materia les va a permitir entender el punto de partida de sus acciones de comunicación y cómo realmente están impactando hoy la experiencia del empleado en relación con su plan de beneficios y de bienestar. Importante que ustedes se sienten con su área de comunicaciones y reflexionen sobre si sus empleados están satisfechos con la información, el contenido, los canales y los recursos de información respecto al plan de beneficio. Vamos a la próxima, por favor. Muy bien, aquí digamos que termina nuestro recorrido por estos 5 pilares de reinventando los beneficios. El segundo, digamos que ustedes aquí pueden ver en pantalla los 5. El primero fue el de alinear el entorno con los objetivos corporativos. El segundo, flexibilizar políticas y recursos de otorgamiento. El tercero, potenciar las iniciativas de bienestar y salud. Y el cuarto y quinto, como lo vimos, innovar la modalidad de trabajo y su fuerza laboral y energizar la comunicación y experiencia del empleado. Los dejo en compañía de Elizabeth nuevamente. Bueno, qué rico que estén acá. Es espectacular esta presentación. Así que muchas gracias a todos los speakers. Ya voy a decir lo que van a recibir posterior a este evento, pero yo sé que tenemos tantas preguntas que no hay tiempo para responderlas todas. Tenemos tantas preguntas, así que ahora vamos a hacer una votación para quien quiera profundizar en este tema, quien quiera ser contactado, quien tenga preguntas. Por ejemplo, hoy sabes que Lisa, necesito hablar y tengo dudas acerca del benchmark de beneficios de mi empresa. Bueno, entonces ahora va a salir una votación y puede elegir no solo un servicio o consulta, sino que todas las que usted quiera. Marque todas las alternativas que usted quiera en este momento. Está saliendo la votación y puede salir todas las alternativas que ustedes quieran y puedan ir eligiendo. Como digo, hay muchas preguntas, las vamos a estar contestando. Vamos a mandar un correo posterior a este evento con, número 1, la grabación de este evento en inglés, en español y en portugués. Número 2, todos los asistentes aquí van a recibir un informe de cortesía de Reinventando Beneficios 2022. Número 3, van a recibir adicional el informe de Tendencias de Salud 2023, que también hablamos hoy día. Ya las empresas, por supuesto, participantes de Reinventando Beneficios, van a recibir, por supuesto, el reporte completo también. Ariel.
Sí, sí, mira, Eli, un Ricardo. temita aquí, solamente rápido, ¿no? Vamos a contestar todas las preguntas que están aquí al vivo. Obviamente, solamente tenemos un minuto, ¿no? Entonces, básicamente vamos a enviar las respuestas a ustedes que están participando. Aquí rápidamente, el tema de inclusión involucra a los más adultos. Sí, es súper importante, es uno de los temas más importantes mundialmente en LAC, ¿no? Y además estamos aumentando la edad de las personas de los trabajos. Es una gran oportunidad, la verdad, ¿no? De trabajar y combinar las generaciones. Mabel, en temas de los temas de modalidad de teletrabajo, un tema exactamente, no está regulado y depende mucho de país por país, ¿no? Entonces, obviamente necesitamos mirar la reglamentación de cada país, pero entramos en contacto con ustedes para mirar un poquito más. Aquí Jonathan, mi amigo de Chile, los temas de covers de Old Age, Disability and Survivor. Sí, exactamente, tenemos muchos datos también acá y estamos siempre mirando en los beneficios de largo plazo, ¿no? Entonces, podemos platicar, sí, con ustedes más sobre ese tema, ¿no? La licencia de enfermedad son adicionales o días, sí, son los dos, ¿no? Entonces, obviamente, cubrimos la incapacidad por los días permitibles, pero muchas compañías ya están dando días adicionales a los empleados dependiente de cómo quieren mejorar su propuesta de valor, ¿no? Y finalmente, la tendencia de comunicación de beneficios. Sí, hay buenas plataformas, por ejemplo, aquí en MMB hoy trabajamos con una plataforma de Darwin para todas las comunicaciones, es una plataforma global, también regional, o tenemos otras maneras de trabajar en los temas de comunicaciones. Pero ponemos más detalles y vamos más a fondo después, pero queríamos agradecer a todos que participaron hoy con nosotros y obviamente si hay temas, preguntas, lo equipo acá sigue a la disposición para contestar y ayudar a ustedes con sus planes de beneficios, ¿ok? Nuevamente a usted, Eli. Muchas gracias a todos por participar. No se preocupen, van a recibir un correo, van a recibir la información. Todos quieren, están lloviendo los mensajes con correos para mandarles. Todos los registrados aquí van a recibir la información. No se preocupen, en portugués, inglés y español, con los informes de cortesía, con las tendencias, así que van a tener la información para proceder. Y no siempre estamos a disposición si requieren ser contactados, estamos a disposición en el correo. También vamos a poner un botón quiero ser contactado. Cualquier cosa, estamos aquí para resolver sus dudas dentro de su empresa, con sus colaboradores, con la dirección, con quienes usted necesita para que nosotros podamos acompañarlo en este desafío y el próximo año también en la planificación. Así que muchas gracias por participar, muchas gracias a todos los speakers y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao. Gracias, Ariel, Carlos, Ricardo, Gustavo y Juan. Nos vemos. Hasta luego, feliz día para todos. Gracias a todos.